Bienvenidas, bienvenidos a tu podcast Realmente Sano. Para mí es un gran gusto y un honor el día de hoy estar acompañada con un ser humano muy especial para mí. Además de colegas, amigas, trabajamos en la misma institución y hemos colaborado por mucho tiempo. Y hoy tenemos un tema fantástico para mí, número uno, un tema que necesitamos, que yo personalmente tengo un compromiso de difundir, de educar, de que aprendas, de que te envuelvas, y es el tema de la resistencia a la insulina y todo lo que conlleva. Es como una gran sombrilla, porque la resistencia a la insulina es el preámbulo de diabetes, de prediabetes, de obesidad, de síndrome metabólico, de hígado graso, de síndrome de ovario poliquístico y un montón de patologías más de índole inflamatorias que comienzan con ese común denominador. Entonces, en mi familia ha habido mucha diabetes. Mi padre falleció de complicaciones, muchos de sus hermanos también. Hay una gran historia detrás de esto, por lo cual para mí es importante honrar esa memoria, honrar esas personas que han fallecido y esas personas que están vivas, pero que están padeciendo la enfermedad y están haciendo lo mejor que pueden. Para mí es un compromiso dar y contribuir con mi granito de arena y con nuestro granito de arena, porque nuestra invitada también tiene su historia, y compartir con información de primera mano, con información desde el punto de vista integrativo, pero a la vez la misma integración implica que nosotras nos basamos en las evidencias científicas, en los estudios, y en el día de hoy hay mucho, mucho estudio. Señores, le voy a presentar a la doctora Wendolina Santiler, a quien quiero que nos abra esta conversación presentándose, y luego que ella se presente, entonces voy a introducir un poquito más el tema para darle el matiz y la importancia que tiene y por qué en este tiempo nosotras nos estamos enfocando en mejorar el metabolismo, que implica mejorar resistencia a la insulina, que implica revertir, prevenir, sobre todo prevenir, pero revertir prediabetes. También no se puede hablar, como he hablado y he hablado en estos días, no se puede hablar de curación, pero sí de remisión de la diabetes, dependiendo del estadio como la comencemos. Entonces, bienvenida, Wendolina Santiler, doctora querida. El podio es tuyo, básicamente. Preséntate, por favor, para nuestra audiencia. Gracias, de verdad que para mí siempre es un placer el poder compartir escenario contigo. Pues bueno, soy la doctora Gwendolina Santiler, como bien mencionaste, soy nutrióloga clínica y soy médico integrativo también, que también eso es algo que compartimos y que me honra bastante. Y bueno, este tema, como tú bien mencionas, es un tema que nos apasiona, que hay mucha tela de dónde cortar y que sobre todo hacemos siempre énfasis en la parte de la prevención, como bien mencionaste, porque de eso se trata. O sea, no tenemos que esperar a tocar fondo para comenzar a prevenir y sobre todo no solamente pensar en la parte adulta, sino también en esa población infantil o infanto-juvenil que viene subiendo, que pues lógicamente uno debe también de generar hábitos y generar cambios en ellos para evitar enfermedades como esta. Claro, claro que sí, porque padres que están conscientes van a sembrar esa semillita de la salud. Y quiero enfatizar esto porque una de las cosas que me enamoró de la medicina integrativa, mi puerta de entrada a este tipo de medicina fue la medicina tradicional china. Y cuando estaba leyendo los textos antiguos, cuando tomaba los seminarios, los cursos, pues me apasionó esa parte preventiva de que al médico chino se le pagaba para que mantuviera la población sana y se le dejaba de pagar cuando estaba enferma, porque hay también métodos de cómo prevenir que hoy en día no se usan otros, pero la idea es el concepto de la prevención. Eso es fantástico. Y es tan importante porque fíjate una cosa, Gwendolina, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que la menciono cada vez que puedo. Hay actualmente más de 500 millones de personas padeciendo diabetes en el mundo. Y el Y mal pronóstico contado, es mal probablemente. contados porque la mayoría, hay muchos, muchos que no están diagnosticados. O sea, Así es. esos son los diagnosticados.
En las proyecciones que se hacen para el 2045 se habla de que van a aumentar en un 53%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos trabajando los médicos? Para crear enfermos, para enfocarnos en la enfermedad, para poner la curita, esperar que padezcan. Entonces, no, ¿por qué? Porque de lo que estamos hablando, que es diabetes tipo 2 y eso necesitamos aclararlo, que es la que abunda, porque la otra es un por ciento muy bajito, apenas un 5, 7, 10% de las diabetes, que es la tipo 1 que ya tiene un componente inmunológico y genético, etcétera. Si bien, esta diabetes tipo 2 si bien tiene un componente genético, hay una predisposición, yo lo digo por mí misma Ujú. y por mi familia y por todo lo que he estudiado al respecto. Sin embargo, el mayor por ciento de esta condición tiene que ver con hábitos, o sea, que la creamos, la creamos. Entonces ahí es que yo digo, si nosotros la creamos, si tiene que ver con lo que hacemos, con los hábitos que tenemos, alimenticios, el sedentarismo, etcétera, 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 de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cómo no vamos a poderla prevenir? ¿Cómo Así no es. vamos a poder prevenir? Entonces, ¿qué hace falta? Educación y más gente consciente como tú que nos estás escuchando, que comiencen a hacer algo, que comiencen a conectarse con el cuerpo, con la bendición de la vida y de la salud y que comiences a hacer. Y a propósito, si este tema te interesa y te gusta como lo estamos desarrollando ya desde ya, dale like. Síguenos inmediatamente porque así nos haces crecer y bueno, y formas parte de esta comunidad, una comunidad que sana, que está consciente de la sanación. Es- Entonces, entrando en materia, mi querida, bueno, una cosa antes de, la doctora se presentó como la doctora con sus especialidades, a la vez es un ser humano que también ha pasado, y lo que me gusta de la conversación de hoy es que vamos a hablar un poquito de su experiencia como paciente, qué ha pasado en su vida y qué testimonio, aunque esto no se trata solamente de testimonio porque no es de un caso, estamos hablando de que se puede prevenir y hay estadísticas de que se puede. Sin embargo, entrar en esa parte humana de la doctora, de esa persona que es capaz de ser la que está detrás del escritorio apoyando a un paciente, pero también se sabe poner en el frente y dejarse guiar. Entonces, de eso vamos a hablar ahora mismo. Y la primera pregunta que tengo para ti, doctora Santiler, es, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Qué tanto De la hablamos? que tanto hablamos y de la que tanto escuchamos mencionar. Bueno, pues hay que decir primero que la insulina es una hormona anabólica, como bien lo mencionamos en cada escenario que nos paramos, y que cuando hablamos de que es una hormona, tiene una función bastante importante en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que hace en términos llanos? Lo que hace es que transporta o abre esos receptores de glucosa para que se conviertan en energía en nuestro cuerpo. Si esos receptores, lógicamente, no están en condiciones óptimas y la insulina no realiza el papel que tiene que realizar, esa glucosa se va a quedar circulante en sangre. Pero me voy más allá también. El exceso de insulina también hace daño. Entonces, en términos llanos, o sea, tenemos que tener un organismo que funcione en condiciones óptimas para que todo esté en orden. Y ahí es donde viene efectivamente o la famosa prediabetes, como comúnmente la están llamando, o la resistencia a la insulina, que vamos, es muy común y a veces pasa desapercibida. A veces no tenemos ningún síntoma, a veces andamos por la calle así haciendo nuestra vida cotidiana normalmente y no nos damos cuenta. Y cuando ya nos damos cuenta, efectivamente, entonces es porque el cuerpo lo ha identificado por otro lado y comienza a causarnos un malestar. Y es importante decir, resaltar que como es una hormona anabólica, pues lógicamente, ¿qué es lo que hace? Expande tejido. Y al expander tejido, ahí viene la pancita, como nosotros bien decimos en buen dominicano, viene el aumento de peso, es el paciente que eventualmente te hace actividad física, pero no baja de peso. Y si usted no comienza a hacer las cosas de manera organizada, por así llamarle, no va a detectar por qué no está bajando de peso. Entonces, si verdaderamente lo hacemos de una manera organizada, que lo hacemos haciendo analíticas al inicio, y me voy más allá porque pongo mi ejemplo.
puedo tener los niveles de insulina en condiciones normales, puedo tener una hemoglobina glicosilada, que también es algo que nos apasiona hablar, en condiciones normales, puedo tener mis niveles de glucosa eventualmente normal y tener alteraciones en otros tipos de laboratorio que me favorecen o me pueden predisponer a una resistencia a la insulina si no tengo un ojo de alerta, un ojo avisor. Ujú. De eso vamos a hablar. Estoy loca porque nos cuentes un poquito tu historia. Yo veo, tú hablabas de esos receptores y esas palabras técnicas y yo visualizo la insulina como si fuera una llave que abre. Así es, Entonces, la casa es el hígado, es el tejido, ese es el lugar. Recordemos que los que más captan azúcar y glucosa son los músculos. Lo que está así es. de la sangre, está la sangre circulante lleno de azúcar. Entonces viene la insulina. Mientras más azúcar hay en la sangre, más insulina sale. Entonces sale la insulina como Chapulín Colorado, abre la puerta y entonces toda esa azúcar es recogida. Entonces baja el azúcar de la sangre porque entra a los tejidos. Entonces, cuando hay resistencia es porque esa insulina ya no puede funcionar por temas de receptores o porque está tan abundante que llega un Ujú. momento que los daña, entonces no entra el azúcar y por eso el azúcar se dispara. ¿Qué pasa? Mientras más azúcar, más insulina, pero resulta que el azúcar, que la insulina no está funcionando. Entonces, ¿qué hace? Que esa insulina también sube en sangre. O sea que no Ujú. es solo un asunto de que hay mucho azúcar, sino también que hay mucha insulina. Y se vuelve un círculo vicioso en el que llega un momento en que hay que hacer algo para poderlo detener porque es más azúcar. Entonces, yo creo que necesito energía. Ujú. Como, subo mi azúcar y la insulina no me está ayudando. O sea que es por ahí que está y Y esa. mencionaste algo importante de cómo. Mientras más como, si mis receptores de insulina no están funcionando bien, al igual que los de glucosa, y tengo insulina circulante y tengo glucosa circulante en abundancia, mientras más como, y si como muchos hidratos de carbono, me va a dar hambre muchísimo más rápido. Ahí se favorece también a la parte del aumento de peso y se convierte en un círculo vicioso. Interrumpo este podcast porque tengo 3 mensajes importantes para ti. Número 1, lo que yo digo en él no sustituye una consulta médica. Número 2, por favor sígueme en mi canal si no me estás siguiendo y activa las notificaciones para que siempre te llegue aquello que yo subo. Y número 3, por favor, regálame un like, comparte, haz que mi mensaje llegue a más y que más personas como tú, conscientes, se puedan beneficiar. Gracias. Y me voy más allá, o sea, cada vez que comemos, si desayuno, meriendo otra vez, ceno y vivo picando, esa insulina se va aumentando y nunca dejamos que nuestro cuerpo descanse. Y entonces ahí vienen las complicaciones, no solamente que tenemos una insulina elevada, sino también unos niveles de glucosa que en ningún momento del día van a bajar y que comienzan a presentar manifestaciones clínicas, que si viene el dolor de cabeza, los calambres, el deseo de tomar mucha agua, si estoy orinando mucho, más de lo habitual, si me dio COVID y ando inflamada y aparte le agrego más inflamación por producto de todo lo que estoy comiendo, entonces se convierte en una bomba de tiempo, por así llamarle. Claro, entonces en algunas personas, señores, esto se puede convertir en una prediabetes, en una diabetes, y en otras personas debuta como un síndrome metabólico que puede tener obesidad. Casi todos los síndromes metabólicos tienen un componente de sobrepeso, obesidad, que puede haber hígado graso, que puede haber Ujú. triglicéridos elevados, que se puede subir la presión, que se puede ver esa circunferencia abdominal que hablábamos al principio de que se pone esa pancita, se pone globosa. Entonces, Sí, en las mujeres, por ejemplo, si pasa de 92 centímetros, pues ya se considera un aumento de la circunferencia. Y en los hombres creo que son 100, tú me corriges, que sí, es el límite y entonces eso se considera. Generalmente eso está acompañado, además de los triglicéridos altos, del HDL, que es el que le llamamos colesterol bueno bajito. bajito.
Todas Ujú, esas, esos componentes, porque el síndrome es un conjunto, un síndrome es un conjunto de condiciones, un conjunto de manifestaciones. Entonces, con tres de estos ya podemos diagnosticar síndrome metabólico. Entonces, no yes. todo el mundo, por eso es importante que hablemos, porque mucha gente dice, yo no sufro de azúcar, yo no sufro de diabetes, o en mi Ujú, familia no lo hay, yo puedo comer todo el azúcar y yo sigo, sí, pero yo voy creando un componente inflamatorio que ujú. aunque no me dé diabetes, voy creando otras condiciones y eso era lo que mencionábamos al principio, síndrome de ovario poliquísticos, trastornos hormonales de cualquier tipo. Señores, Ujú, hoy en día hay una epidemia de problemas de tiroides, por ejemplo. Infertilidad también podemos entrarla aquí. totalmente. Entonces, esto hay que cuidarlo, porque no es solamente la diabetes, aunque hoy nos ocupa un poquito ese tema, porque verdaderamente podemos hacer mucho, mucho por la prevención. Y cabe destacar y mencionar que no solamente la mujer es la afectada, también son afectados los hombres, también son afectados los niños. Se ve mucho en la población infantil. Y vamos, aunque hay muchos padres que piensan o las literaturas nos arrojan que la que se ve más frecuente a nivel infantil es la tipo 1, pero hay que ver porque hay niños que tienen trastornos de la alimentación importante, que no llevan una actividad física, que a veces no tienen un sueño reparador porque están pegados de la tableta, del celular, de los electrónicos todo el tiempo. Si no lo tienen en muchas actividades extra fuera del colegio, ese chico que no descansa, sumado a hábitos inadecuados de alimentación, entonces todo eso también lo predispone. A veces también es muy frecuente el paciente que es totalmente delgado y que no tiene antecedentes heredofamiliares, por así llamar. No, en mi casa no hay nadie que tenga una diabetes, pero como yo, como... Entonces ahí hay que revisar hábitos, hay que ver por qué, de dónde viene. También se ve mucho en el paciente o en la paciente embarazada. Cuando una paciente va a quedar embarazada, es importante cuidar la parte de la alimentación, no solamente cuando ya tenemos el diagnóstico del embarazo, muchísimo antes de embarazarse, porque es como preparar el terreno para que durante ese embarazo esa paciente no vaya a debutar con una diabetes o con una prediabetes o una diabetes estacional. Y por eso es importante tener una visita oportuna, no solamente con el ginecólogo, sino también con la persona que te vaya a asistir desde el punto de vista de la alimentación para tener un embarazo bonito, que no llegue ningún tipo de este tipo de manifestaciones clínicas, por así llamar, para que tu hijo no se vea involucrado y que también pueda salir de un embarazo preparado para la lactancia y que también sea lo más agradable posible. Así es, excelente. Y qué bueno que mencionas el tema de los niños, porque ya este viejo paradigma de que solamente los niños cuando debutaban diabéticos es diabetes tipo 1 no es cierto, puede ser un diabetes tipo 2 que es una diabetes creada. También se ha visto personas que debutan ya mayores, adolescentes o adultos jóvenes con diabetes tipo 1. También todo eso ha ido cambiando, hay que hacer unas pruebas especiales y todo eso que ya le corresponden al especialista. Sin Ujú. embargo, es importante saberlo y saber que nosotros mismos, nosotros los adultos, nosotras las madres, somos las que vamos creando ese patrón Ujú. a través de nuestros propios hábitos. Entonces, Así es. nosotras estamos educando adultos. Este programa es para adultos, para adultas, para personas que dicen, sí, yo me responsabilizo, con la intención de que esa persona que se responsabiliza por sí misma también se responsabiliza por los que dependen Sí. de ellas. O sea que esto es sembrando para más, para familia, para que nosotros podamos seguir. Y fíjate que hablando de niños también, y eso es una anécdota de una mamá que viene a la consulta con una niña en sobrepeso. Ella no la trajo por el sobrepeso, la trajo por otra condición que la niña tenía. Y al margen, cuando yo le estoy chequeando, le dice, mire doctora, dígale algo, porque ella no se está bañando bien y yo le he dicho, ella no se estriega, no se pasa bien ahí. Uy, Y yo uy, le digo, una área oscura en el cuello. Entonces, uy. justamente una de las manifestaciones primeras que podemos mirar o ya no tan primera, eso ya cuando está bastante avanzadita, el Exacto. síndrome metabólico o también puede ir a ese síndrome metabólico que puede ocultar o el hígado graso o que puede ocultar una diabetes detrás o que puede ocultar cualquier
otra condición de las que mencionamos, entonces aparece en esta área del cuello, a veces en los codos, Ujú. donde están las articulaciones, donde está en áreas de articulaciones especialmente, a veces en otras áreas que no son articulares, pero esa parte negruzca de la piel, como un poco rugosa, incluso a veces un poquito cuarteada, pero Ujú. es con una coloración oscura que aparece y que tiene que ver con resistencia a la insulina, que tiene que ver con síndrome metabólico. O sea que cuando les llamen la atención y vean a una persona que está con áreas negruzcas oscuras, chequéense con el médico y aquí yo creo que la idea es no esperar. Así Es es. tener nuestras visitas periódicas, revisar y sobre todo aprender. Ujú. Aprender cuándo estoy en riesgo, cuándo estoy ojo. Señores, ya a mí no me, yo, y se le enseña a cada paciente que llega y me dice, ah, el médico me dijo que estaba todo bien. No, en esta altura eso no es así. A esta altura tú tienes que saber que está bien o no. No me diga que todo está bien porque el médico se puede equivocar o puede ser Claro. un enfoque tan fuerte en la parte preventiva. Entonces no le llame la atención, por ejemplo, que tu hemoglobina glicosilada, vamos a hablar ahora de los laboratorios a continuación, Ujú. esté, por ejemplo, en 5,6. No, está normal, Ujú. pero está alta. Yo estoy viendo una persona que está aumentándole lentamente, que está subiendo de peso, que tiene mal. No, espera, no tengo que esperar que le suba a 5,8 o a 6 para yo decir, Es- ojo, estás en un camino. Entonces, ese es el alerta. No es el bien, es yo quiero estar óptima, yo quiero estar óptimo, yo quiero saber de mi cuerpo, yo quiero saber lo básico, no es que se conviertan en médicos ni que tomen decisiones, pero que sí tomen la decisión, o sea, decisiones médicas, que tomen la decisión de decir, yo estoy a cargo de mi salud, yo soy dueña, capitana de mi salud y yo voy hacia adelante. Entonces, ¿qué laboratorios, ahora a propósito, necesitamos ordenar y revisar a la hora de poder diagnosticar una resistencia a la insulina? Mira, Lo más importante. son laboratorios que son básicos, que no son laboratorios tampoco muy rebuscados, pero también hay que saberlos interpretar, porque tú bien mencionaste uno de ellos que nosotros siempre mandamos a hacer en la consulta y que cuando lo encontramos borderline, probablemente el médico lo considera que está bien y como bien mencionaste, no es decir está bien, si lo puedo mejorar, si es un detalle que tengo que afinar, pero bueno, vamos, un hemograma completo porque necesitamos saber cómo están nuestros niveles de hemoglobina, que eso se va y me acuerda mucho a mi testimonio, del cual vamos a hablar un poquito ya cuando salgamos de los laboratorios para compartir. Eh, Tenemos el perfil lipídico, que es sumamente importante, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL. La gente se casa con el colesterol total, pero no nos sirve de nada tener simplemente un colesterol total si no conocemos los predictores de salud metabólica, como nosotros bien lo llamamos, que son los triglicéridos y el HDL, que vamos, a veces tenemos el colesterol total por las nubes, pero si tenemos un HDL en condiciones óptimas, 40, 60, 70, por así llamarlo, que es importante para nuestro organismo, las grasas saludables y esa grasa que se necesita, lógicamente, y que unos triglicéridos estén 90, no más de 100, porque hablan de que lleguen a 150, pero no es, la idea no es que llegue a 100, la idea es que se quede en 90, 95 para nosotros poder trabajar y poder tener una predicción, por así llamarlo, de lo que es una verdadera salud metabólica. Está también la parte de la hemoglobina glicosilada, que es un predictor fantástico porque nos habla de cómo se han mantenido nuestros niveles de azúcar en sangre 3 meses anteriores, que no podemos permitir que sean sostenidos. Hay parámetros de laboratorios que dicen que de 5 a 6 normal, pero si ya tú lo tienes en 5,8, como bien mencionaste, o en 5,6 o en 5,4, lo importante es, si sabes que estás ahí, entonces trabajarlo, afinarlo y no permitir a que se eleve más. Pero si es el paciente que ya lo tiene en 11, en 6, bueno, pues entonces vamos a trabajar en eso específicamente para comenzar a revertirlo, como bien mencionaste al inicio. No es que se va a curar, no es que se va a eliminar, pero si lo podemos revertir y podemos ir entrando dentro de los parámetros normales, pues es fantástico. También tenemos que conocer nuestros niveles, saber cómo están en nuestras hormonas.
por ejemplo, las tiroides, como bien mencionaste, que a veces andan medias loquitas, medias revoloteadas y que también causan mucho impacto a nivel de nuestro metabolismo. Y no solamente en las mujeres, porque nada más pensamos tiroides, de que no hablan de tiroides, pensamos que nada más son las mujeres que deben de medirla, también los hombres deben de medirla. La vitamina D, que es sumamente importante y es parte de mi testimonio, que lo debo de decir. eh, la vitamina D no es una vitamina cualquiera, es importante para todo nuestro organismo y si esa vitamina no está en niveles óptimos, que a veces siempre nos dicen los medios, ah, sí, está bien, está en 30, está en 40, pero no, no es suficiente. Es como trabajar con la última rayita de la batería y como tú siempre mencionas, ¿por qué no optimizarla? ¿Por qué no trabajar en condición óptima para que verdaderamente mi organismo se sienta súper bien? Y vamos, hay también marcadores importantes, sobre todo de inflamación, eritrosedimentación, mandar a hacer PCR, homocisteína, porque andamos muy inflamados, producto de todos los impactos, el estrés, un mal sueño, o sea, son muchos los impactos que si lo unimos con los laboratorios, nuestros hábitos, si practico ejercicio, si no practico, mi sueño, mi patrón de evacuación y todo lo demás, si lo uno con la parte de los laboratorios y veo que hay muchas cosas que no encajan y que no están bien, entonces tengo que comenzar a afinar los detalles y hacerlo de manera gradual para que verdaderamente esos cambios entonces se puedan ir viendo con el tiempo. Pero pienso que esos son laboratorios básicos, laboratorios que comúnmente nosotros los mandamos a realizar. Bueno, también es el perfil hepático, porque también es muy importante. A veces venimos muy sobrecargados del uso de medicamentos, nuestro hígado está completamente intoxicado, por así llamarle, y si comenzamos a introducirle más medicamentos y más cosas, lo intoxicamos más y cuando venimos a ver, pues hacemos lo contrario. Y también Entonces, acuérdate que hablamos del hígado graso, o sea, la esteatosis exactamente. hepática, que es una de las manifestaciones también de ese síndrome metabólico. Puede Y ser. el famoso ovario poliquístico, que muchas veces o es subclínico, como lo llaman los ginecólogos, o a veces, por ejemplo, no hay quistes en los ovarios, porque mandamos a hacer sonografía y entonces lo diagnostican como ovario poliquístico sin quiste, que me parece un poco, me impacta un poco en ese sentido, porque ven las hormonas, ven que tiene una hemoglobina glicosilada elevada, hablan de un síndrome de ovario poliquístico que no tiene quiste, tenemos hormonas tiroideas que también están distorsionadas, por así llamar, pero no hacen nada. Simplemente se quedan con el diagnóstico, le mandan medicamentos, por ejemplo, para la tiroides, para estabilizar la tiroides, y lo demás lo dejan divorciado. Entonces tenemos que trabajarlo en un conjunto, tenemos que trabajarlo de manera integral para, sobre todo en aquellas mujeres como bien mencionaste, que ahora mismo se ve mucho la parte de la infertilidad, que también eso es importante. Claro. Entonces, para hablar de metabolismo, señores, necesitamos toda esa gama de laboratorios que la doctora Santiler mencionó para yo matizar, como estamos hablando de diabetes, prediabetes y prevención, yo quiero matizar solamente dos laboratorios, aunque hay muchos más. O sea, tenemos la glucosa en ayuna, la glicemia en ayuna, o sea, medir el azúcar que hay en tu sangre en la Ujú, mañana, lo primera cosa al levantarte antes de ingerir cualquier alimento. Y la otra es la hemoglobina glicosilada que ya mencionó. También se puede hacer curva de tolerancia, pero para ujú. esas personas que no se quieren hacer una curva, que es un poquito incómoda, que hay que pincharse 2 veces, que hay que tomarse el azúcar, tomarse una cantidad de glucosa muy alta, también podemos mirar antes de entrar en esa curva, hacer esa glicemia en ayunas que debe de estar por debajo de 100. Pero Ujú. si está en 100 o en 98 me tiene que llamar la atención, señores. Claro. Hay que ver el contexto de la persona, no es así. Las cosas no son, como eso solamente la máquina. Ujú. Cuando detecta, por eso le sale cuando uno se hace un laboratorio alto o bajo. Si el laboratorio tiene como referencia 100 y yo la tengo en 99, me va a marcar que está normal. Así es. Me tiene que llamar la atención porque así como tuve 99, puede estar en 110 y no me estoy dando cuenta. Ujú, Entonces ujú, ya, ojo, 100 es la marca. Digamos que una prediabetes la podemos decir entre 100 y 125 ujú. y de 126 en adelante ya pudiese considerarse una diabetes. Pudiese, eso hay que mirarlo en un contexto individual.
Ahora bien, si tenemos una hemoglobina glicosilada, que es aquel laboratorio que a mí me encanta, porque desde que apareció eso como un recurso de rutina, podemos tener la hemoglobina en ayunas en 90, por ejemplo. Ujú. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada está en 5,7 y en la mayoría de los sistemas de laboratorio, esto depende de los reactivos que se utilicen, cuál es el método, la Exacto. mayoría van en un rango que el límite es 5,7. Hay Ujú, otros, en otros laboratorios que puede ser 6, pero la mayoría son 5,7. Entonces, ujú, de 5,7 hacia abajo está normal. De 5,7 a 6,3, 4 tenemos prediabetes y a partir de ahí ya se diagnostica una diabetes. Entonces, ese laboratorio que es de rutina, que lo puede hacer cualquier laboratorio, que ujú. está dentro de lo accesible, fácil y a la mano, nos da mucha información porque nos da un promedio de cómo estuvo esa glucosa en los últimos 3 meses. O sea que si yo cené a las 4 de la tarde el día antes de hacerme la medición para que me salga el azúcar bajita y me salió efectivamente bajita, pero la hemoglobina glicosilada es la que no me va a hacer mentir porque me va a dar ese promedio de esos 3 meses. Por eso es tan importante, es un recurso muy valioso. Si yo veo una persona que tiene esa sospecha y que me está saliendo por ahí, entonces se justifica hacer curvas o, y además pedir insulina basal, Y insulina postpandreal. postprandial, o sea, después de alimentarnos. Pero esos son como los laboratorios básicos, tontitos, de Ujú, rutina. Eso debe de hacerlo todo el mundo. Entonces, ujú. si nos concentramos ahí, vamos a detectar mucha gente. Por eso mucha gente que está en prediabetes no lo sabe porque no, o no lo sabe interpretar o no se lo mandan a medir. Muchas personas, todavía muchos médicos no lo hacen de rutina. Sin Ujú. embargo, debería ser rutinario, sobre todo cuando estamos sospechando, cuando tenemos a una persona que está en un ambiente que está muy estresado, que está en sobrepeso, que tiene algunos síntomas que ya me están llamando la atención. Así es, mencionaste dos cosas importantes que no podemos dejar pasar por alto y es que estas analíticas, por lo general, uno siempre les recomienda al paciente realizársela en ayunas, pero también es importante que la noche antes de realizarse las analíticas no cene muy abundante, que sepa lo que va a cenar, preferiblemente que sea a base de una cena rica en proteínas y que la haga en horas tempranas, para que al otro día, cuando obtenga la muestra, verdaderamente sean reales y que no vengan alteradas. Y la otra es sumamente importante y es luego de haberse realizado las analíticas, hacer es como iniciar, o sea, me hago analíticas al inicio de año y a mitad de año o al final, entonces vuelvo y me las repito para ver cómo voy, si verdaderamente tengo que ir mejorando, qué ha pasado, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Es como un parámetro de origen y el seguimiento, que es sumamente importante porque a veces nada más no lo hacemos la primera vez y ya no, está bien, ya no tengo que Muy hacer bien. más nada, voy a seguir para adelante. Entonces, no, tenemos que hacerlo también para ver cómo voy evolucionando y cuáles son los cambios que verdaderamente tengo que seguir haciendo para seguir Claro, sintiendo. claro. Eso es lo mismo que pasa con la vitamina D, que eso lo vemos en la consulta tú y yo todos los días del mundo, que la Sí, persona debuta con una vitamina D bajita, se le pone en tratamiento por 3 meses, que es lo clásico, y es cuando los depósitos generalmente ya están llenos. Puede ser que esa persona en 3 meses llegó a 40, 45 más o menos. Ah, está bien, ya está bien. Puedes parar la vitamina D. Obviamente, si paras la vitamina D y estabas deficiente, ¿qué va a pasar? Que va para atrás. Y si yo me vuelvo a medir en un año esa vitamina D, entonces la voy a volver a tener bajita. Ah, es que siempre me sale bajita. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Monitorizar. me Darle río porque seguimiento. Entonces, cuenta tu historia, querida. ese fue parte de mi testimonio. Yo, o sea, la chica que se cuida, que corre, que hago actividad física, que, bueno, duré un tiempo llevando estilo cetogénico. Digo duré porque luego de ahí tuve que hacer algunos reajustes, que es fantástico, pero vamos, uno también tiene que saberlo hacer con criterio. Y oh, sorpresa, me dio COVID, me puse vacunas y llegó un momento donde mi cuerpo, o sea, yo me levantaba, me despertaba y era sin energía, totalmente sin energía. Llegó un momento donde mi sueño comenzó a trastornarse y un cuerpo que no duerme, pues lógicamente es un sistema nervioso totalmente alterado y uno no va a funcionar de manera adecuada. Y ahí entonces llego a donde la doctora Raquelina Luna y vamos.
analíticas y, oh sorpresa, vitamina D por el piso, que lo digo y no me lleno de, o sea, no es que me lleno de orgullo, pero lo digo para que vean la importancia de lo que es la vitamina D. La tenía en 19, recuerdo, en aquella ocasión. Pero me voy más allá, o sea, también habían trastornos hormonales, porque, y muchos impactos emocionales, pandemia y muchísimas situaciones, aparte también intoxicación por metales pesados, porque también eso salió dentro de, vamos, esto es todo un recorrido. No fue todo de una vez. Recuerdo las palabras de tus palabras que me dijo, ok, lo primero que tenemos que hacer es dormir. Y después que entonces comencemos a dormir, entonces vamos a ir ventilando todas las cosas. Hay que balancear tu organismo, vamos a poner vitamina D, vamos a tomar sol, vamos a caminar descalzo, o sea, fue todo. Y la parte de la alimentación, porque en ocasiones cuando uno practica el estilo cetogénico y el ayuno intermitente, a veces, sobre todo en nosotras las mujeres, lo que comemos no es suficiente para cubrir las necesidades de todas las actividades que nosotros hacemos durante todo el día. O sea, ¿Sabes? Ujú. No, Ujú. perdón, completa. Entonces, luego de que la vitamina D, vamos, aparte de sueroterapia y un signo acupuntura y muchísimas cosas, pues el cuerpo comenzó a reaccionar, donde mi sueño comenzó a regularizarse, ya ahí yo me sentía con un poquito más de energía. Comenzamos también la parte de la acupuntura para generar balance en todo mi organismo por todo el estrés que tenía acumulado, terapia neural, lógicamente, pero también, o sea, mi sobrepeso. O sea, ahí voy. Probablemente no tenía una hemoglobina glicosilada en 5,3. Mis niveles de glucosa probablemente estaban completamente normales en aquel momento, que han ido mejorando muchísimo más, pero tenía un sobrepeso, tenía un muy marcado, donde por más actividad física que hacía, cambios en la alimentación, pero yo no entendía por qué no bajaba de peso. Entonces, oh sorpresa, niveles de vitamina D por el piso, no estaba durmiendo bien, aparentemente hábitos de alimentación adecuada y actividad física, pero era como que todo estaba divorciado. ¿Y la Y sí, hemoglobina? y también la hemoglobina, sí es importante, tenía, y todavía esa es mi lucha, porque debo de reconocerlo, una hemoglobina en 10,5 recuerdo, porque lo tengo ahí muy marcado, que también al tener una hemoglobina tan bajita, pues lógicamente tampoco estaba reaccionando como tenía que reaccionar. Y era un todo. Entonces, ¿cómo lo fuimos trabajando? Gradualmente, porque tampoco es magia, pero sí entendí que tenía que adueñarme de mi proceso, tenía que el verdadero empoderamiento, como bien se dice, de no querer abortarlo, sino comenzarle a preguntar a mi cuerpo, ok, dime qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer. Y lo fui haciendo de manera gradual, como bien lo has llevado, porque todavía sigo en tus manos, o sea, de comenzamos con el sueño, seguimos con la vitamina D, luego con todo lo que hemos hecho y el cuerpo ha ido evolucionando y se refleja. Y es impactante el grado de inflamación que tenía mi cuerpo. O sea, nadie se puede imaginar las consecuencias, el impacto que produce una inflamación crónica en un cuerpo. Dolor de espalda, las piernas me pesaban, yo tenía que pedirle permiso a mi cuerpo para poder caminar. Y todo el mundo me veía y sí, muy sonriente y con los buchotes y la carota y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que tengo? Entonces, ahí, y una hidratación adecuada, porque también ese era otro aspecto, otro capítulo. Y vamos, que desde el 2021, estamos en el 2024, ha sido todo un trayecto, todo un proceso, pero yo he apostado a, a vivirlo, a ir sanando, porque también hay impactos emocionales que ahí uno tuvo que ir trabajando de manera gradual, que a veces la gente piensa que las emociones están divorciadas del cuerpo y no lo están, y que causan mucho impacto a nivel de nuestra salud. Y el irlo trabajando también conjuntamente con todo lo que he mencionado anteriormente, pues ahora puedo decir que verdaderamente estoy recuperando, pero eso no quiere decir que me detengo ahí. O sea, el hecho de que ya me vengo sintiendo bien, de que ya estoy en un peso donde quiero estar, y de que ya, por ejemplo, tengo mis niveles de vitamina D en condiciones aceptables, porque todavía no he llegado a lo óptimo, sí, porque no le he dejado de tomar, no quiere decir que la voy a soltar. A Claro. veces cuando comenzamos a sentirnos bien, entonces decimos, ah, ya me siento bien, déjame soltarlo. No, tengo que seguirlo afinando. Ahora que la pintura es dura. Exactamente, no, y hacer el compromiso conmigo misma de que, por ejemplo, los otros días, y te lo estaba mencionando fuera de cámara,
me traen unos chocolates y yo, no, no como chocolate. Que tú no, no, no como chocolate. ¿Por qué? Porque yo he elegido sentirme bien. Y si el chocolate no le cae bien a mi cuerpo, yo no se lo voy a dar. En otras circunstancias, lo hubiese aceptado, me lo hubiese comido, hubiese tenido el malestar, pero no. Entonces uno tiene que hacer conciencia de lo que verdaderamente le está haciendo bien a tu cuerpo y darle lo que el cuerpo verdaderamente necesita. Claro. Mira, tú has dicho tantas cosas, yo todas las quisiera matizar, pero eso último que tú acabas de decir, eso no quiere decir que el chocolate sea malo. Señores, el chocolate es todo lo contrario, está lleno de antioxidantes, está lleno de polifenoles, es un alimento considerado superalimento. Por Así es. eso es, pero yo aprovecho esto para que parte de lo que nosotros necesitamos cambiar para hacer todo esto es nuestra mente, Ujú, la mentalidad y también esa forma de mirar las cosas en blanco y negro, ujú, en los extremos, en las polaridades extremas. Y muchas preguntas que hacen los pacientes, ¿esto es bueno, esto es malo? ¿Esto es bueno comer arroz o no es bueno comer arroz? ¿Es bueno así es. comer tal cosa? No, nada es bueno ni malo. El chocolate no es malo. A mí me cae mal. No es Ujú, el mejor producto para mí. Lo mismo que yo digo del café, es riquísimo. Pero hay personas que no pueden tomarlo, que no deben tomarlo porque disparan su sistema nervioso parasimpático, tiene otras consecuencias, perdón, simpático, tiene otras consecuencias que no queremos. Pero de esa así historia quiero rescatar varias cositas. La primera es la gratitud de que te pongas en mis manos y el miedito, porque señores, cuando llega un paciente, una doctora, médico, además nutrióloga clínica, y viene a ponerse en tus manos porque dice, no estoy bajando de peso, no sé lo que me pasa, he hecho 1000 dietas, estoy no sé qué. Entonces, rescato número uno el que nos dejemos ver. Yo misma puedo tener mis puntos ciegos. Yo, aunque sepa muchas cosas, si me toca a mí, me doy la oportunidad de que alguien me pueda mirar, de que alguien pueda acompañarme. Número uno. Número dos, esto es un proceso. No me puedo enfocar en que, mira, tengo ya 2 meses y todavía no he perdido de peso. Sí, mamita, pero vamos recuperando tu sueño, vamos recuperando esto. Vamos mirando otras cosas, no es solamente hacer dieta, esto no se trata de dietas milagrosas, cuánta promoción, cuántas cosas salen en las redes sociales, cuánta venta, ojalá yo tener esa venta, eso no, pero eso no es lo que estamos buscando. Si yo quisiera tener esa capacidad de decir, te vendo la dieta flash en 2 semanas, te vas a poner fitness, vas para la playa, viene el verano, viene no sé qué, todo ese tipo de promoción, no, esto es un compromiso que en que no nos podemos enfocar en la meta final, sino en los pequeños logros de cada día, en lo que voy ganando de bienestar. No, quizá no he perdido lo que quiero, pero me siento con más energía, me siento más viva, estoy durmiendo mejor, estoy disfrutando más la vida. Es como que se me quitó una nublazón que tenía la mente nublada, ya estoy más enfocada. En fin, es ir a los pequeños detalles, disfrutando el proceso y estar comprometida, comprometido con él, dándote cuenta de que cuando estás tambaleando, pues ahí tienes "Ay, necesito consulta, necesito hablar contigo, necesito sentarme y mirar, porque la otra persona desde afuera mira y tiene otra perspectiva. Entonces, hay muchos factores, no es solamente hacer la dieta. Señores, de hecho, no cambien de régimen alimenticio sin un chequeo exhaustivo. Imagínense que yo hubiese insistido en ponerte todavía más restricciones. Primero te disparo el cortisol porque vas a estar más tensa, te pones peor, pero con una hemoglobina en 10, aquel cuerpo, aquel mujerón, no, por favor, con estas condiciones metabólicas, con esta vitamina, entonces vamos a ir viendo por dónde empezamos y siempre con cada persona hay una forma y una manera por dónde empezar. Te es. agradezco muchísimo el testimonio y vamos a terminar hablando de las 4 pilares más importantes, así someramente, que necesitamos tomar en cuenta. Y si te está gustando esto y quieres más, escríbemelo debajo, porque podemos hacer una segunda parte donde vamos a hablar solamente de cómo hacerlo. Ya prácticas, alimentación, cambios alimenticios. Sí tenemos también, y quiero aprovechar antes de que terminemos, no dejarlo para el final, Claro. anunciar que para el mes de enero tenemos un plan.
un proyecto, una gran sorpresa. Esto es parte de un sueño de hace mucho tiempo. Estoy con esa fantasía y tenemos por fin Real Metabolic Reset. Es un reseteo metabólico real. O sea, vamos a acompañar, es un grupo reducido de personas para nosotros poder atender cada necesidad. Nosotras vamos a estar trabajando juntas justamente para resetear tu metabolismo, para mejorar cualquier condición. Nos podemos enfocar en diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, hígado graso, cualquier condición que tengas que esté dentro de la sombrilla metabólica. Entonces vamos a recibir tu laboratorio, lo vamos a revisar tus variables antropométricas, o sea, medida, peso, etcétera, y vamos a trabajar dándote diferentes protocolos que pueden incluir protocolos desintoxicantes y vamos a darle seguimiento por 6 semanas. Entonces, eso no quiere decir que en 6 semanas vas a estar bien, quiere decir que en 6 semanas vas a coger ya la sintonía y después cada persona necesita comprometerse con darle seguimiento a todo esto, pero este es como el arranque para que lo entiendas, para que sepas profundamente, para que aprendas a identificar todo esto. Eso viene en enero, así que atenta, atento, que eso va a estar muy bueno porque nosotras dos vamos a estar con mucho entusiasmo y mucho cariño para ti en ese tiempo. Pero volviendo, entonces, si quieres un poco más, pero aunque no hagas el reset, yo quiero que tengas información, yo quiero que Claro. te busques, yo quiero que busques, porque desde ya, desde hoy, puedes comenzar a hacer un cambio. Entonces, vámonos con los 4 pilares, doctora Santiler, que Bueno, pues ¿cuáles por son? supuesto. Ujú. Ujú. No, adelante, adelante. Bueno, pues por supuesto la alimentación que no la podemos dejar de lado, es sumamente importante. Vamos, generar el cambio. Si te da dificultad generarlo de manera sostenida, lógicamente, de manera agradable, porque vamos, eso se trata, de no hacer las cosas con prisa, sino hacerlas con conciencia, de ir descubriendo lo que verdaderamente te cae bien, lo que te funciona y lo que no, irlo deteniendo de manera gradual. Segundo, el sueño, que es sumamente importante. Si un cuerpo no duerme, no tiene un sueño reparador, pues lógicamente vamos a andar eléctricos, por así llamarlo, durante todo el día y no vamos a funcionar de manera adecuada. Y saber que ese sueño tiene que ser en un lugar reparador, si puedes quitarle el wifi al teléfono, tener la habitación lo más oscuro, dejar pantallas azules y luces por lo menos media hora antes de tu ir a la cama, hacer un ejercicio de meditación, respiración profunda, si tienes algún ritual, por así llamarlo, que estés acostumbrado a hacer y se te ha olvidado retomarlo, y si no, pues iniciarlo otra vez, lógicamente. Eh, para tener un sueño verdaderamente reparador. El tercer pilar es el ejercicio y la actividad física, algo que te guste, algo que verdaderamente con lo que te identifiques, hacerlo en horas tempranas, sobre todo, no solamente para dejar una cuota cumplida en el día, sino también para darle esa energía que verdaderamente el cuerpo necesita para trabajar, para hacer lo que te toca de manera cotidiana y, lógicamente, mover el cuerpo porque no se hizo para quedarse estático. Cuando movemos el cuerpo, hay muchas sustancias que se producen en nuestro cerebro, en nuestro organismo, hay otras que la liberamos y estamos con nosotros mismos, que es un espacio sumamente importante, porque a veces nos dedicamos nada más a otras cosas y a otras gentes, pero cuando estamos en actividad física, tú estás contigo mismo, o sea, puede que haya más gente a tu alrededor, pero tú estás en lo tuyo. Y la otra parte, y no menos importante, es la parte de la hidratación. Un cuerpo hidratado, un cuerpo que verdaderamente, y no solamente con agua, como bien dice la doctora Luna, una hidratación correcta, una hidratación oportuna, una hidratación que verdaderamente te dé esa energía y ese balance que tú necesitas en el día para tú poder seguir ejerciendo todas esas actividades que tú pues acostumbras a realizar. Yo pienso que esos 4 aspectos son fundamentales y la parte de la suplementación, pero una suplementación, lógico, eso es algo individualizado, acorde a tu necesidad, acorde a lo que tú estés trabajando en ese momento, porque a veces vemos muchos suplementos y no lo queremos tomar todos juntos, pero probablemente ese no sea el que tu cuerpo esté necesitando en ese momento. Empezando por lo que verdaderamente se necesite ahí en ese momento y luego entonces irlo alternando y hacerlo de la mano de un profesional, por supuesto. Claro, en ese sentido de la suplementación, menos es más, muchas Ujú. veces.
porque recordemos que la persona que está padeciendo y que viene a este tipo de trabajo, pues es una persona que viene con inflamación, que ya su microbiota intestinal está afectada, que su intestino y la educación intestinal es parte de este trabajo para que puedas absorber. Entonces, es como yo digo, esos son unas heces fecales muy caras y unos pipís muy caros, porque a veces queremos tomar muchos suplementos, nos gastamos un dineral en suplementos y no lo estamos absorbiendo, no los necesitamos o están interfiriendo unos con el otro. Entonces, en ese sentido, pues muchas veces menos es más. Yo, por Ujú, ejemplo, recientemente estuve en radio, participo de Pura Vida y estaba hablando de suplementación en los diabéticos, pero ujú, siempre remarco eso. Primero, no, los suplementos no te van a sustituir. Todo el plan general es un plan completo porque como seres humanos somos completos. Eso es lo que ujú, me enamora de la medicina integrativa, que ve todas las variables que participan y podemos incidir un poco en cada una. Entonces, eso por un lado, que el suplemento es una ayuda, es un suplemento, como lo dices, un apoyo adicional, pero no hay que tomarlos todos tampoco. Entonces, son ujú. los que necesites. Pero, señores, miren, lo más importante que queremos dejar en esta ocasión como mensaje es que se puede. Así es. Es que se puede revertir, que se puede remitir, como le quieras llamar, que puede haber curación, depende del estadio, depende de en qué momento tomemos las cosas, que puedes vivir con más calidad, que Ujú, puedes tener más energía, más enfoque, más disfrute, porque para qué estamos en la vida. Y que todo eso se puede y que nuestro compromiso, nosotras como médicos, como doctoras, es darte la información para que tú te abanderes de ella y la tomes en tus manos y comiences a hacer tu transformación. Vamos a continuar con este tema. Si te interesa, ponnos debajo. Me interesa, pon la palabra que quiera, ponme un corazoncito. Si quieres información sobre el programa que vamos a tener, también ponlo ahí, que te lo vamos a mandar. Nos pones o un número telefónico o nos pones un email, de cualquier manera para que nuestro equipo te contacte y te podamos proveer la información y ojalá puedas ser parte porque este es nuestra primera entrega de ese reset metabólico y vamos a trabajar con todo el corazón para ti. Así así que es. sí se puede. Gracias, doctora, por tu testimonio, por tu calidad humana, por tu calidad profesional. Gracias por acompañarnos. Esta vez prometemos más. Gracias a ti por la oportunidad y vamos a compartir también, porque ya después que uno ha pasado un poco el proceso, uno también lo debe de compartir como testimonio para animar a otras personas que eventualmente se sienten que no pueden, que Claro. eso también es muy importante. Claro, y si a ti que nos escuchas también te ha pasado y has tenido una experiencia parecida, escríbelo en los comentarios porque tú no sabes a quién vas a impactar. Con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima entrega de tu podcast Realmente Sano, porque sí o sí es posible estar realmente sano. Hasta la próxima.